Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a descubrir cómo funciona el pull-up y el pull-down dentro de la electrónica, pero antes vamos a iniciar con una pequeña introducción sobre el pull-up y el pull-down, ya que estas son técnicas utilizadas en electrónica para garantizar que una señal se mantenga en un estado específico, alto o bajo, cuando no se está siendo activamente controlada por un dispositivo. De igual manera, estas técnicas son bien comunes en la lógica digital y se utilizan para evitar flotación de una señal, lo que puede conducir como un comportamiento no deseado en un circuito. Donde nosotros podemos ver estos circuitos prácticamente en las compuertas lógicas, que es lo más básico que nosotros vemos en electrónica. Es decir, cuando nosotros ocupamos compuertas como OR, NAND, XOR, NOT y otras compuertas, y para hacer funcionar esas compuertas nosotros ocupamos señales lógicas, es decir, alta o bajo, un 1 lógico o un 0 lógico. Vamos a empezar con el pull-up. Vamos a analizar un poco el concepto de pull-up. Un pull-up es una resistencia conectada entre una señal y la fuente de voltaje positivo en un circuito digital. Esto significa que cuando no se está aplicando ningún otro estado de señal, la resistencia tira de la señal hacia el voltaje alto, es decir, un 1 lógico. Para proceder a hacer las simulaciones o los circuitos en estado físico, vamos a ocupar los siguientes materiales. Una protoboard o simulador, en este caso yo voy a ocupar ambos, pulsador, resistencia de 10 kΩ, fuente de 5 voltios y sus cables respectivos. Antes de avanzar quiero aclarar que para nosotros analizar el funcionamiento vamos a ocupar el simulador de Simulide. Y ya como podemos observar tenemos la captura de Tinkercad, o sea vamos a ocupar los dos, bueno ya hemos ocupado los dos para este video. Lo siguiente que pueden hacer es pausar el video y analizar las conexiones para las personas que vamos a ocupar la protoboard en físico. De esta manera podrán comprobar su conexión correctamente. ¿Cómo funciona el pull-up? El pull-up tiene una resistencia eléctrica relativamente alta que, por ejemplo, vamos a ocupar en este video una de 10 kΩ que se conecta directamente al voltaje positivo de la fuente. Cuando no se presiona un botón o un interruptor, esta resistencia tira de la señal hacia el voltaje alto. La función principal es evitar que la señal flote y se mantenga en un estado lógico alto. La razón por la que la corriente prefiere evitar la resistencia es porque ésta seguirá el camino con menor resistencia. Al estar conectada a VCC a través de la resistencia pull-up, la corriente fluye a través de la resistencia en lugar de circular por todas las vías de menor resistencia. Muy bien, como podemos analizar en la imagen tenemos un osciloscopio, el cual nos está indicando la fluctuación de la señal, es decir, si tiene un 1 lógico o un 0 lógico. Como está en alto, cada vez que presionamos, como podemos observar, baja a un 0 lógico. Si no se presiona, se mantiene en un 1 lógico. Continuamos con pull down. Vamos también a analizar un poco el concepto. Un pull down es una resistencia conectada entre una señal y la fuente de voltaje negativo. Esto significa que cuando no se está aplicando ningún otro estado a la señal, la resistencia tira de la señal hacia el voltaje bajo, es decir, un 0 lógico. Para nosotros comprobar que la señal se mantenga en un estado bajo, vamos a ocupar los siguientes materiales: protoboard o simulador, pulsador, resistencia de 10 kΩ, fuente de 5 voltios y sus respectivos cables. Vamos a analizar la imagen que se encuentra en Tinkercad, es decir, todo el esquemático en la protoboard, donde nosotros tenemos nuestra fuente de voltaje, tenemos nuestra resistencia y nuestro pulsador. Esta imagen les servirá de guía para las personas que quieran hacer el prototipo en la protoboard. ¿Cómo funciona? El pull down también tiene una resistencia eléctrica relativamente alta, en este caso vamos a ocupar una de 10 kΩ, que se conecta a la señal de voltaje negativo, GND o tierra. Cuando no se presiona un botón o interruptor, esta resistencia jala la señal hacia el voltaje bajo. La función principal es evitar que la señal flote y se mantenga en un estado lógico bajo, es decir, un 0 lógico. De manera similar al pull-up, la corriente prefiere evitar la resistencia pull-down, porque seguirá el camino con menor resistencia, en este caso es hacia GND. Esto nos asegura que la señal esté en un estado bajo cuando no se esté presionando ningún botón y evita cortocircuitos. Como podemos observar en la imagen, si no presionamos el botón, automáticamente manda un 0 lógico, pero automáticamente, si nosotros presionamos el botón, va a mandar un 1 lógico. Muy bien, lo siguiente que vamos a hacer es analizar el funcionamiento directamente en la protoboard. Al lado izquierdo tenemos la señal pull down y al lado derecho tenemos la señal pull up. Si no presionamos el botón en la señal pull down, automáticamente se mantiene en un 0 lógico, pero al ser presionada se eleva a 5 voltios, es decir, un 1 lógico. Y en la señal de pull up, automáticamente si nosotros no presionamos el botón, se mantiene en 5 voltios, es decir, un 1 lógico, pero al ser presionado baja a un 0 lógico, es decir, 0 voltios. Muy bien, una vez hayamos entendido directamente la teoría de cómo funciona pull up y pull down, lo siguiente que vamos a hacer es analizar la salida lógica de cada una de ellas, utilizando el sistema de simulación Simulide. Para eso vamos a dirigirnos directamente al bloque de componentes y vamos a utilizar analizador lógico. Voy a proceder a hacer las conexiones.
Muy bien, ya he conectado las salidas al analizador. Lo siguiente que vamos a hacer es expandir y vamos a configurar el tiempo. Debe estar aquí mínimo en 1 segundo. Muy bien, ya he configurado correctamente. Lo siguiente que vamos a hacer es cambiar el tiempo para que se acelere un poquito. Está un poquito lento. Ok, ya se encuentra un poquito más rápido. Ahora sí, como podemos observar tenemos pull down y pull up, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, he conectado, pongamos pull up. A ver, la amarilla es pull down y la verde es pull up. Ya, ok, entendido eso. Igual lo voy a dejar por aquí para que podamos observar mejor. Bueno, ahí. Lo siguiente que vamos a hacer es presionar pull down. ¿Vieron lo que pasó? Muy bien. Si observamos, está entrando un 0 lógico. Pero si nosotros presionamos, envía un 1 lógico. De esta manera. 1 lógico baja a 0 lógico. 1 lógico y baja a 0 lógico. ¿Sí? Mientras tengamos presionado se eleva a un 1 lógico y si soltamos a un 0 lógico, ¿no? Igualmente la punta lógica nos indica aquí. ¿Sí? Se detuvo. Moví el cable y se detuvo. Mire. Y en cambio, en pull up ya se encuentra en un estado lógico alto. Y si presiono, va a bajar. Muy bien, y esto ha sido todo por la clase de hoy día. Como podemos observar, hemos entendido cómo funciona el pull up y pull down de manera interna y de manera teórica. Espero les haya gustado la clase de hoy día y espero verlos en una próxima clase. Muchas gracias.